Ángel correspondiente al lunes de la semana que, como suelo decir, laboralmente hablando, este día, el lunes, comienza. Lunes 22 de agosto del año 2022. Walter Mercado nos instruiría, juégame el 2, 22 del 22. Muy bien. Quiero comentar con usted hoy algo que, si bien lo he tocado en ocasiones anteriores, pero ahora creo que es obligado por la causa fundamental del comentario. Seguramente usted ha conocido casos, o ha leído o visto en algunas películas, de aquellos jugadores de cartas, fundamentalmente en el póker o en el 21 o algún juego de ese tipo, la expresión dobla la apuesta. Vamos a suponer que esta persona, un ludópata o un hombre enviciado en el juego, pierde la primera apuesta, por decir algo, por 100 pesos. Y luego dice 200, dobla la apuesta. Y luego 400, y luego 800. Si no se levanta en un determinado momento en que todavía tiene recursos y esperar, pues un día de menos mala suerte, esa persona puede arruinarse. Eso de doblar la apuesta es una de las peores tonterías que un jugador, juegos de azar, puede hacer. Sin embargo, en la política es frecuente encontrar personajes que doblan la apuesta. En el sexenio anterior, en la presidencia del presidente Peña Nieto, el doctor Videgaray, secretario de Hacienda, más o menos su conducta en cuanto a decidir el endeudamiento del gobierno federal fue doblar la apuesta. Si bien las condiciones lucían favorables para el año 2013, por eso, a contratar deuda, estaba el petróleo muy arriba, cerca de los $100, tasas relativamente bajas, pero ya, y para el 2024, doblo la apuesta. Pero ya para junio del 14, perdón, dije 24, del 14, ya las cosas habían cambiado, los mercados ya anunciaban y ya se estaba presentando una caída en el precio del barril de los crudos marcadores y también de la mezcla mexicana, y ahí es donde debimos haber hecho un alto, o el gobierno federal debió haber dicho, a ver, contratar más endeudamiento es peligroso, la tendencia del petróleo va a la baja, etcétera, etcétera, sino más deuda, doblamos la apuesta. Y así llevamos el endeudamiento de 5 billones de pesos, pesos más, pesos menos, que dejó la deuda del sector público federal el presidente Calderón, a 10 billones 800 mil millones de pesos que la dejó el presidente Peña. Es decir, se duplicó la deuda neta del sector público federal. No es frecuente eso de que se doble la apuesta, pero hay casos, no pocos, donde esa es la conducta del gobernante. Sobre todo en los gobernantes populistas. Tiene usted el caso de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro, Cuba, por ejemplo, hoy Daniel Ortega en Nicaragua, de Argentina, bueno, pues ya es un país que vive en un tango permanente, donde doblando y doblando la apuesta hasta que llega un momento en que la realidad los alcanza, como es el momento actual, donde el Fondo Monetario Internacional, para evitar las implicaciones que tendría un default generalizado de Argentina, le tuvieron que inyectar liquidez, un préstamo de 45 mil millones de dólares, y ahora se quejan, vamos a desconocer esa deuda, hay una bola de babosadas ahí. Esa conducta, pues, de doblar la apuesta, la estamos viendo hoy en México. Quizá en una diferente área de la gobernación, pero el bulto, López Obrador, está doblando la apuesta. Me explico. El actual presidente,
con su nulo entendimiento de cómo funcionan los mercados, de cómo funcionan las finanzas públicas y la política monetaria, no entiende cómo se fijan las tasas de interés, a qué responden, el problema de la paridad, que es flotante, que no es fija, etcétera, etcétera. El presidente se ha llevado haciendo apuestas y mintiendo descaradamente cuando dice, y vamos a crecer al 5%, o vamos a esto, y que tengo otros datos. Eso es falso, no tiene otros datos, no hay otros datos. Como dice el clásico, no hay más cera que la que arde. El presidente, al nada salirle bien, por su incapacidad y por su soberbia, y esa visión de cacique pueblerino, se ha metido en un berenjenal donde cada mentira que dice dura menos tiempo siendo efectiva. Por lo tanto, antes de cierto número de días, o 2, 3 días, una semana, otra mentira. Y así va. No más que hay un pequeño problema. La nueva mentira casi duplica la apuesta, es decir, es una mentira mayor, o es una ocurrencia mayor, porque el respetable, la galería, cada vez quiere ver cosas más extraordinarias, por ponerlo de alguna manera. Un acontecimiento de este tipo de doblar la apuesta es la detención del licenciado Murillo Karam hace 3 días. ¿Por qué digo que es doblar la apuesta? El presidente y sus asesores jurídicos saben que no tienen un caso sólido. E incluso desde el punto de vista jurídico, y Pascal lo dijo muy claramente en un tuit hace 2 días, cuando dice, bueno, el delito de desaparición forzada se incluyó en la legislación en el 2016, pero resulta que el licenciado Murillo Karam dejó de ser funcionario público en el año 2015. Además, el juez regañando a los ministerios públicos por su impreparación, etcétera, etcétera. Sin embargo, el presidente, va a ver usted, ya al rato que salga esta mañanera, él dirá alguna mentira y yo no tengo que ver, es la Fiscalía Autónoma, etcétera, etcétera. Y en estas venganzas ahí del señor Gertz, pues la Fiscalía declara que el licenciado García Harfuch se reunió con Murillo Karam para maquinar la cuestión de la verdad histórica, cuando en realidad era una reunión donde participaban de manera frecuente 7 u 8 funcionarios de distintas dependencias, tanto estatales como federales. Otra vez el loco, en este caso Gertz Manero, doblando la apuesta. Ante este doblar la apuesta, ¿cuál es la reacción de no pocos mexicanos, por no decir millones? Están viendo y no ven. Yo creo que a estas alturas ya son pocos los mexicanos que siguen ciega y acríticamente confiando en el bulto. Si bien la casi totalidad de estos, o muchísimos de estos, no se atreven a hacerlo público. Y mire, ¿qué pensaría usted, por ejemplo, si tiene amistad con algún alto funcionario de X dependencia y que en lo privado, en la confianza, le dice a usted, no, sí, evidentemente este presidente está loco, ya enloqueció, es un desastre esto, y que por acá y por acá, mira. Pero cuando esté en público, este gobierno está haciendo esto, la razón de los fracasos se debe a otros, y dice uno, ¿a qué se debe esa cobardía o esa falta de dignidad de los funcionarios? ¿Será solamente temor a perder la chamba? ¿O será una vil expresión de la sinvergüenzada, del oportunismo o de la ignorancia quizá? Cualesquiera que fueren las causas, es evidente que este gobierno es el gobierno de los ineptos, de los indignos, de los cobardes y de los incapaces. Y eso no puede llevarnos a buen puerto. Y como decía al principio, si a esto último le aunamos esa propensión del presidente
de no reconocer que las cosas van mal y dobla la apuesta, la tormenta perfecta es lo que nos espera. Cada día más y más funcionarios de diferentes niveles, desde el primer nivel, secretarios y luego para abajo, se dan cuenta del desastre que es hoy la administración pública federal. Saben que no hay dinero, saben que ahorita en el área de Hacienda no han podido cuadrar los números para el nuevo paquete económico que debe presentar el gobierno federal al Congreso el 8 de septiembre. Y así podríamos acumular cosas, pero sin embargo, lo que se dobla la apuesta es la indignidad, la cobardía, la cara dura de miles y miles de funcionarios. Dicho en buen cristiano, serviles, indignos, cobardes, que no se atreven, deje usted a decir las cosas, a presentar su renuncia simplemente por dignidad. Así, este país no va a llegar a feliz término. Yo espero que usted, al darse cuenta de cómo el presidente está cada día doblando la apuesta, por ejemplo, esta situación con el licenciado Murillo Karam, políticamente traerá consecuencias cuyos alcances no alcanzamos a medir hoy por hoy. Pero eso no le importa a López. Para él, lo que importa es darle de qué hablar a sus huestes, a sus seguidores, que por desgracia son ignorantes, no les interesa la cosa pública y todavía, a cambio de unas migajas que reciben mes a mes o bimestralmente, están dispuestos a decir o a cantarle loas a quien está llevando a este país al precipicio. Hoy están muy contentos, pero llegará el momento, como sucede con toda capillita que le llega su fiestecita, en que ya no haya dinero para seguirlos manteniendo a esa bola millones de holgazanes que creen que se puede vivir sin trabajar. A doblar la apuesta a todo el mundo, que va a llegar un momento en que se les van a acabar las fichas y en ese momento ya verá usted los juicios que emiten esas personas que todavía hoy babean ante López, cómo se van a expresar de él. Le agradezco su presencia aquí en la Mañanera de Ángel y por favor no doble usted la apuesta. Mejor reconozca que ese día no es el suyo en materia de suerte. Acá agarre las fichas que le quedan, cámbielas por dinero y váyase a su casa. Gracias y nos vemos mañana martes.